La ruta del barroco andino se inicia en la Plaza de Armas de Cusco, en uno de los templos más significativos del estilo arquitectónico. Comenzó a construirse en 1576 y fue construida en el sitio del antiguo Amarucancha, que fuese el palacio del Inca Huayna Cápac, y se reconstruyó en su totalidad después de un fuerte sismo que afectó a la ciudad en 1650. De planta en forma de cruz latina, su fachada es de piedra profusamente decorada, tiene dos grandes torres y dos capillas externas. Su interior conserva uno de los más imponentes altares mayores de madera y cedro tallada, cubierto de pan de oro, así como una rica colección de esculturas y cuadros de la escuela cusqueña. La arquitectura del templo sirvió de modelo para otros muchos templos que se construyeron en el sur andino. También, si usted puede visualizar la parte superior, verá que la iglesia es totalmente de piedra, de material basalto rosado, tiene una sola nave y dos capillas laterales. Su fachada es de un clásico estilo barroco que va a constar de dos cubos laterales idénticos que se van a proyectar hacia los campanarios con una fachada central que va a limitar a ambos. Las bases de los cubos son de una planta rectangular, sin adornos y concluyen hacia arriba con una cornisa. La obra de arte más notable de la iglesia es una pintura que representa el matrimonio de Martín García de Loyola con Beatriz, que fue la última princesa inca. Atrás mío tenemos a la iglesia de San Pedro de Andahuaylillas, la cual fue construida en 1610, probablemente sobre un santuario inca. Esta se encuentra a 39 kilómetros de la ciudad del Cusco, y la belleza de sus pinturas enmarcadas todas en pan de oro y los grabados en el techo le dio el sobrenombre de la Capilla Sixtina de América. En general, sus lienzos grafican la vida de San Pedro y San Pablo. Entre las principales obras están El Bautismo de Cristo y la Virgen del Rosario, que pertenecen al artista cusqueño Diego Quispetito. En el altar mayor se rige San Pedro Apóstol, patrón del distrito. Existen también cuadros anónimos de la Escuela Cusqueña de Pintura. Estas pinturas murales fueron encargadas por quien entonces era el párroco Juan Pérez de Bocanegra. El techo está casi completamente recubierto por una decoración al estilo mudéjar con motivos naturalistas, florales y frutales, los cuales también están revestidos en pan de oro. Esta decoración fija se complementa con abundantes lienzos que se integran al conjunto por medio de sus lujosos marcos también en pan de oro. La mayoría de estas obras también pertenecen al autor Luis de Ribaño, pintor limeño. Bien, a continuación les voy a hablar sobre el tipo de material que se utilizó para la construcción de esta iglesia. Como pueden ver, la iglesia cuenta con cimientos hechos de andesita y el piso está hecho de lajas de piedra. Los muros están hechos de adobe recubiertos de yeso. En la fachada destaca este hermoso balcón, el cual es muy propio de la arquitectura colonial de finales del siglo XVI. En la fachada también destacan los bellísimos frescos, los cuales representan en su mayoría a San Pedro Apóstol. Esta también es una de las razones del nombre de esta iglesia. Estas pinturas pertenecen a la escuela cusqueña de finales del siglo XVII. Mi nombre es Luis Alberto Guamantumpa y continuando con el recorrido turístico tenemos el templo de San Juan Bautista de Huaro, un arte barroco andino que nace de la fusión de las iconografías y cosmovisiones del mundo de los Andes con el catolicismo venido de los españoles. Este templo forma parte de la ruta del barroco andino junto con el templo de la Compañía de Jesús del Cusco y el templo San Pedro Apóstol de Andahuaylillas.
El templo colonial de Huaro fue construido entre los siglos XVI y XVII. Este es de estilo barroco y en su interior se conservan murales empleados durante el proceso de evangelización y firmados en 1802 por el artista cusqueño Tadeo Escalante. Tadeo Escalante fue el máximo representante del arte mural cusqueño. Los murales de este templo medían aproximadamente de 3 a 4 metros de largo por 2 metros de altura. El arte era una belleza desconcertante y espléndida, y esto porque no se conoce otro templo en el país que presente como tema conceptual la presencia del demonio y la muerte, cuyas presencias obedecerían más bien a una advertencia para que los feligreses optaran por el buen camino. El techo del templo de Huaro es uno de los más hermosos de toda la pintura andina. Es un arte rococó tardío y desenfrenado, donde el horror al vacío puebla todos los rincones con diversos colores. Una de sus características más apreciables es la belleza de su puerta y asimismo el piso, ya que no puede ser una mejor manera para empezar una visita a este hermoso lugar. Nos encontramos en la capilla de la Virgen Purificada de Canincunca. Hablaremos de la construcción. La fachada es de adobe con sobresentación de piedra que posee una capilla abierta o galería en 2 campanarios. La puerta es de piedra en arco de medio punto y a sus costados pueden leerse 2 leyendas invocando a las personas que pasen a saludar a la Virgen. También tiene una cancela de madera tallada policromada y acabada en pan de oro. Tiene 30 metros de largo y 6 de ancho. Esta posee un pequeño presbiterio que está delimitado de la nave por un escalón. Bien, a continuación les voy a hablar sobre el tipo de material que se utilizó para la construcción de esta iglesia. Como pueden ver, la iglesia cuenta con cimientos hechos de andesita y el piso está hecho de lajas de piedra. Los muros están hechos de adobe recubiertos de yeso. En la fachada destaca este hermoso balcón, el cual es muy propio de la arquitectura colonial de finales del siglo XVI. En la fachada también destacan los bellísimos frescos, los cuales representan en su mayoría a San Pedro Apóstol. Esta también es una de las razones del nombre de esta iglesia. Estas pinturas pertenecen a la escuela cusqueña de finales del siglo XVII. Finalmente tenemos la laguna de Urcos, ubicada a corta distancia de la localidad del mismo nombre. Es uno de los parajes más bellos de la provincia de Quispicanchis. El camino a la laguna de Urcos es parte de la ruta. La laguna de Urcos encierra una gran leyenda, en la que relata cómo el Inca Huayna Cápac, en el apogeo de su gobierno, mandó a fabricar para su primogénito una cadena de oro, de unas 200 brazadas de largo y de un grosor del antebrazo. Esta fue fabricada en uno de los talleres de orfebrería, y la utilizó el príncipe Huáscar, tanto en la ceremonia del bautizo o durante su coronación a la muerte del Inca padre Huayna Cápac. El Inca Huáscar llegó a ocupar en poco tiempo el reinado de la Marucancha, la Capilla de Londres y el Templo de la Compañía de Jesús. Y antes de que fueran profanados estos y otros templos de la ciudad del Cusco, se propone que esa cadena pesada fue llevada a cercanías de Huaro, en donde se supo de la invasión española y de la codicia de estos españoles, por el cual se recibió la orden de sepultar la cadena, lo cual pudo haberse hecho en la laguna de Urcos. La laguna actualmente es de forma de un escudo de aproximadamente 400 metros de largo y es de color azul verdoso. Alberga una gran variedad de peces, entre los cuales destacan el carichi y la trucha, lo cual atrae a las gaviotas. Antiguamente este área que hoy ocupa la laguna
Era un territorio con ligeras pendientes, dedicado al cultivo de cereales, tubérculos y árboles ornamentales y frutales. En la parte baja del Canincunca existía un pequeño manantial que prodigaba vida a estos huertos y jardines.